gustaría comenzar con un proverbio árabe que dice así: el que no sabe y no sabe que no sabe es un idiota, huye de él. Tenemos que huir de los tóxicos. El que no sabe y sabe que no sabe es un niño, enséñale. Tenemos que tener mentalidad de niño y tener curiosidad. El que sabe y no sabe que sabe está dormido, despiértale. Tenemos que ayudar a despertar el talento de las personas. Y el que sabe y sabe que sabe es un sabio, síguele. Para mí es tremendamente importante tener una brújula, unas directrices, unas pautas en un camino que nos lleve al buen hacer. Es bueno ser atrevido, pero necesitamos tener un referente. Para mí, uno de los sabios de esta sociedad ha sido y es Nelson Mandela. En un país con muchísima problemática social, fue capaz de hacer una lanza a favor de la educación, indicando que la educación es el motor que desarrolla a una persona, el canal por el cual el hijo de cualquier trabajador agrícola podría llegar a ser presidente de una gran nación. Por eso creo que esta sociedad necesita mucha educación, sobre todo educación en valores, como puso de manifiesto Miguel Ángel Santos Guerra en su libro La pedagogía contra Frankenstein, donde decía que el maestro, el profesor, cualquier docente nunca muere, pues podemos seguir viviendo en aquellos que aprendieron a ver el mundo a través de la magia de sus palabras y también de sus acciones. El maestro tiene una tremenda responsabilidad social. De hecho, un fontanero se equivoca y el grifo gotea, pero si un maestro se equivoca puede romper el alma de un niño para siempre, puede quedar grabado esa cicatriz a nivel emocional. Pero sin embargo nuestro sistema educativo sigue centrado fundamentalmente en el desarrollo cognoscitivo, en fortalecer el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, y se olvida de transitar el cuerpo calloso que nos lleva al hemisferio derecho, donde se deposita la creatividad, los retos, los sueños, poniendo mucho énfasis en educar casi en exclusividad para la selectividad y no en educar para la vida. Pero sin embargo, el éxito real de una persona, como decía Nieves de Segovia, solo se debe en un 23% a lo intelectual, a esa capacidad intelectual, pero en un 77% a las capacidades emocionales. Y nosotros seguimos centrados en dejar la educación emocional al margen y centrarnos solamente en lo intelectual. No se nos está educando para vivir. Por tanto, la salud emocional es una gran carencia del sistema educativo. Ha estado marginada desde siempre. Y desde mi parcela, desde la educación física y desde el resto de materias, tenemos que intentar enseñar al niño a que sepa desenvolverse en la vida con naturalidad y sobre todo adaptarse a cualquier circunstancia, por muy adversa que sea. Esa salud emocional tiene varios componentes, unos componentes que son personales y unos componentes que son sociales. En los componentes personales me gustaría destacar el autoconcepto, o sea, el cómo soy, pero también la autoestima. ¿Realmente me gusta como soy? El autocontrol. ¿Soy capaz de controlar mi conducta? La automotivación. Y sobre todo, ¿soy resiliente? ¿Soy capaz de hacer frente a la adversidad y tengo una alta tolerancia a la frustración? ¿Interpreto bien los problemas del día a día? Estos son componentes personales de la salud emocional que tienen que ser relacionados o desarrollados en la escuela. Y esos componentes sociales relacionados con los vínculos afectivos, con la asertividad y con la empatía. Como decía Gandhi, 3/4 partes de las miserias de este mundo se eliminarían si fuésemos capaces de ponernos los zapatos del otro. Por tanto, si la sumatoria de esas habilidades sociales imprescindibles para la vida y esos componentes personales van a hacer que tengamos éxito en la vida. Pero sin embargo, los niños de hoy día, nuestros jóvenes, no juegan en la calle, juegan delante de una pantalla y la pantalla te distrae mientras la actividad física te atrae. Parece que su ilusión es tener cada vez más likes, más seguidores en las redes sociales y sin embargo no saben afrontar cualquier adversidad o cómo se llama el vecino de al lado. El ocio tecnológico pasivo, el abuso de ese ocio tecnológico pasivo, parece que nos hace estar pendientes de la respuesta del otro y que si en la famosa pirámide de Maslow, que la base sea la batería del móvil o el wifi. Tenemos que intentar que los niños no dependan tanto de las nuevas tecnologías, sobre todo porque aquellos niños que están demasiado enganchados a las tecnologías suelen ser niños mucho más nerviosos, más inquietos y que su sistema simpático está excesivamente hipertrofiado.
Mientras que estos niños que están tan preocupados, no ocupados, son mucho más reactivos que activos, tienen que aprender a utilizar la tecnología en su justa medida. Hay mucha presión, los niños reciben mucha presión por parte de los padres para que sean competitivos. La sociedad es competitiva y lo apuntamos a todo tipo de actividades extraescolares que hacen que nuestros hijos tengan muchísimo estrés. Esto le provoca insomnio, agresividad, reacciones permanentes que hace que los niños necesiten pararse, porque cuando paro me reparo. Tenemos que favorecer la meditación activa, el mindfulness en la escuela y sobre todo el deporte. El deporte bien ejecutado es la mejor herramienta para liberar esa excesiva tensión y presión en la que están sometidos nuestros niños día a día. Es indudable la cantidad de beneficios que tiene la actividad física, pero sobre todo lo más importante es porque favorece la tranquilidad, la pausa, la relajación, favorece el desarrollo del sistema parasimpático y hace que un niño que esté activo es más difícil que sea agresivo. En un cuerpo pacificado no hay lugar para la agresividad. Claro, pero es evidente que los niños tienen que desarrollarse a nivel profesional y para eso tendríamos que saber cómo incide la actividad física a nivel cognitivo. Ya nos decía Santiago Ramón y Cajal que todo hombre, si se lo propone, podría ser escultor de su propio cerebro. Tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro y están muy relacionados con lo que hagamos en nuestra vida, en esa escultura que hablaba Ramón y Cajal, sobre todo con el deporte, porque cuando una persona, un joven, hace ejercicio aeróbico, hace deporte colectivo, se produce una serie de cambios muy importantes en la zona frontal de su cerebro que hace que aumente su capacidad de atención, su capacidad de concentración, su memoria, su control cognitivo, su capacidad verbal y no verbal, el razonamiento abstracto. Por tanto, el hecho de hacer deporte en estos niños justifica que pueda tener un mayor rendimiento cognitivo, un mayor rendimiento académico y no tiene ningún sentido que los padres quiten a sus hijos en la adolescencia de la práctica físico-deportiva. Fisiológicamente, ¿qué sucede? Sucede que los niños más activos tienen un hipocampo más grande, un mayor riego sanguíneo a nivel cerebral que se llama angiogénesis, un incremento de las neuronas que se llama neurogénesis y una mayor neuroplasticidad, una mayor conexión neuronal. Y todo está relacionado con un factor neurotrófico del cerebro que se llama BDNF, que favorece la supervivencia y la sinapsis entre ellas. Además, no solamente incide estos beneficios cognitivos, que hemos dicho neurogénesis, angiogénesis o neuroplasticidad, sino que, igual que pasa con el pico de masa ósea, que va a hacer que tenga menos probabilidad de tener fracturas o osteoporosis de mayor, a nivel cognitivo, el niño que ha sido más activo tendrá mayor número de conexiones neuronales, con lo cual vamos a mejorar o vamos a disminuir la probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas de mayor. Es decir, esa mayor reserva cognitiva que conseguimos en nuestros jóvenes a través del deporte, vamos a hacer que cuando sean mayores haya menos probabilidad de que tengamos demencia, que tengamos Alzheimer o tengamos algún tipo de patología neurodegenerativa. Por tanto, me gustaría que este mensaje llegase a muchos padres que se preocupan por el rendimiento cognitivo, por la selectividad y por el futuro de su hijo. Por favor, no quitéis a vuestro hijo de la práctica deportiva. El deporte es fundamental en la vida de los niños, es fundamental para sus relaciones interpersonales, es fundamental para su rendimiento cognitivo, es fundamental para su rendimiento académico. Es necesario, fundamental hoy día la práctica físico-deportiva siempre y cuando el entrenador esté equilibrado. Pero nos preocupan mucho los valores, ¿verdad? Los valores que se transmiten en nuestra sociedad. Quizás nuestros jóvenes no sean coherentes, no sean conocedores de la importancia que tiene el esfuerzo, la tolerancia, el sacrificio o la perseverancia para conseguir nuestros objetivos. No hay mejor escuela para esa educación en valores que el deporte, pero el deporte tiene que estar bien encauzado por una persona pedagoga, por una persona que sea equilibrada, y esos valores tanto individuales como sociales de la sociedad actual son absolutamente imprescindibles. Que cooperemos con otros, que respetemos al otro,
que tengamos el control de nuestros impulsos, no enfadarse con cualquier cosa, el juego limpio, las trampas, la superación ante la adversidad, la aceptación de un compromiso, de unas reglas del juego, la voluntad, la disciplina, el coraje por conseguir las cosas, la tolerancia, la solidaridad con el otro, el educar en autoestima para crecer como personas, la perseverancia, la socialización, el control de impulso o la emancipación y sobre todo el controlar nuestras emociones y controlar las emociones de los demás. Por tanto, sinceramente creo que no hay mejor escuela para la vida que el niño sea activo. Pero la clave no está en el qué enseñar, sino el cómo enseñar. La clave no está en que el deporte no es intrínsecamente educativo, sino quien lo hace educativo es el que está al frente del grupo de niños. Por eso nuestros técnicos deportivos, nuestros docentes de educación física, se tienen que formar también de una forma humanitaria, mucho más que técnica, mucho más que táctica. La parte educativa, la parte psicológica es tremendamente importante. Pero claro, hay un triángulo mágico entre la escuela, la comunidad y la casa. Y la primera escuela es la casa. Es en la familia donde comienza la educación en valores. Y por desgracia, lo vemos en las instalaciones deportivas todos los fines de semana, que algunos de estos padres meten demasiada presión, están pensando mucho en el futuro de su hijo mientras se olvidan que el niño vive el presente. Cuando el niño, como decía Nadori, una manzana nunca se puede recolectar a su mitad de su maduración, pues no tendría el mismo sabor que si la dejasen madurar libremente. Cuando el niño está demasiado presionado, lo más fácil es que abandone y una medalla no vale más que la salud del niño. Por eso tenemos que crear escuelas de padres, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito deportivo, para que los padres estén en el mismo barco y el niño no reciba mensajes contradictorios entre lo que recibe en la escuela y lo que recibe en la casa. Los padres no pueden rentabilizar la inversión que han hecho por su hijo en base al producto, sino que deben fomentar el juego limpio, que amen la actividad, que disfruten, que respeten a los árbitros, que respeten a los compañeros, respeten a los adversarios, respeten a todos los agentes sociales que están implicados en el deporte, sin fanatismo y sin ser ultras de su hijo. Sin duda, como resumen, el deporte es la mejor escuela para la vida, siempre y cuando el deporte esté conducido por padres equilibrados y por técnicos deportivos que primen lo humano al rendimiento y al producto. Muchas gracias.